ustedes? Ahora sí les proclamo el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estamos en el famoso capítulo que es como el corazón del Evangelio de San Juan, capítulo 6. En aquel tiempo, cuando la gente vio en aquella parte del lago que no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Estamos en la saga, como les decía, de la multiplicación de los panes y los peces, y Jesús se va. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que les dará vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con este sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signos vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? Acababa de multiplicar los panes y los peces. ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer el pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y daba vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá nunca más hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas escrituras sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. No crean, queridos hermanos, que es fácil enfrentarse cada domingo con esto que llamamos la predicación de la homilía. Pónganse ustedes en mi lugar y qué dirían ustedes durante unos minutos, que en mí son largos, perdonen, porque no se puede decir aún así nada, para entrar en esta onda verdadera del Evangelio, porque estamos en una onda casi siempre falsa del Evangelio. Agarramos lo superficial y dejamos lo fundamental, la esencia. Hoy, si yo fuera liturgista, hubiera puesto el segundo pasaje en el capítulo 6, que es después de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús se queda en el monte solitario orando, y en la noche va caminando en busca de sus discípulos que estaban en el medio del lago pescando. Y lo ven caminar sobre el camino que hace la luna sobre el agua. La luna la marriela y en la loma gime el viento y se alza en blando movimiento olas de plata y azul. Así dice Espronceda, ¿verdad? La luna la marriela, sobre el camino de la luna iba caminando Jesús, pensaron que era un fantasma. ¿Por qué pone San Juan cronológicamente fuera de lugar este milagro de Jesús de que camina sobre el agua? Lo pone aquí en el capítulo 6 para decirles a aquellos beduinos que eran pescadores: si yo puedo quitar a mi cuerpo, lo que luego dijo el famoso Newton,
la gravedad y caminar sobre el agua, ¿puedo meterlo en un pedazo de pan o no? Esa es la antropología de esto. Pero lo quita hoy la liturgia porque rompería un poco la monotonía, entraría en estos 5 domingos que se habla exclusivamente del pan de vida. Bien, después de la multiplicación que hemos visto el domingo pasado, Jesús reprocha a esta sencilla gente el no haber entendido el milagro. Montones de ellos, queridos hermanos, son como los de la bolsa solidaria. Al fondo, cuando llegaban con canastas de pan, no sabían de dónde venía. Pensaron que la habían comprado en la panadería de por allá de Nazaret o de algún lado. No se enteraron, ¿verdad? La mayor parte de la gente que recibe aquí en Guatemala la bolsa solidaria no sabe de dónde viene esa bolsa. No sabe quién la paga. Están pensando que la paga el señor Pérez y el señor Valdizón, y están equivocados. La paga este pueblo, privándose de hospitales, de educación y privándose de otro montón de cosas que debe de tener, para eso pagan los impuestos. Entonces, estos estaban en la misma onda. En la misma onda de elecciones que estamos hoy en Guatemala, donde se llevan la palma los que no siembran ninguna palmera en el país y se llevan los golpes los que mantienen el país. Bien, queridos hermanos, quizá este reproche tenga sentido hoy. El reproche que les hace Jesús a esta gente no tendrá sentido hoy y lo podremos aplicar a nosotros mismos. ¿Cuántos católicos se han dado cuenta que la Eucaristía es lo fundamental del cristianismo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo ya no digo los evangélicos, pero ¿cuántos habrán entendido de los católicos que lo fundamental es comer a Cristo? Como decía aquel brillante de Agustín, en el bautismo se nos da la vida, pero se mantiene solo con la comunión. El que me come vivirá por mí. Bien, hay que dar el salto del hombre viejo al hombre nuevo. Hay que dar el salto del maná, que era un pinche milagro del Antiguo Testamento, al pan que Él multiplica hoy, el pan de la vida. Este es lo que produce el cambio de hombre viejo, de que habla hoy San Pablo, a hombre nuevo, que hablaremos después. Para ello hay que creer en aquel enviado. ¿Y qué signos vas a hacer tú? Acabas de hacer una multiplicación de panes y peces. ¿Qué signos haces tú para que creamos que tú eres el enviado? Cuando la gente entiende que Jesús es el enviado, tiene que ser o tiene que entender que Él es el alimento de su alma, el alimento de su vida. Porque, queridos hermanos, no podemos alimentarnos en la vida eterna de frijoles de arroz, ni siquiera de langosta. No. Tenemos que alimentarnos viendo y participando del pan de vida vivo que veremos con nuestros ojos, que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a centrar un poco más el tema. Entre los que vieron y vivieron la multiplicación había 2 clases de personas, igual que hoy. No aquí en esta iglesia, sino en lo que llamamos nuestra Iglesia Católica. Una de las personas, o una clase de las personas que había, era la gente sencilla del pueblo, que es simplemente sencilla y del pueblo. No le pidamos más. Y la otra eran los judíos de clase bien, los disidentes, porque ellos querían su religión a su manera, los críticos, porque no soportaban a aquel joven carpintero que hablaba como un profeta, y los preparados, los que tenían cultura, conocían la Biblia, y encima estaba aquella secta de los fariseos. Miren ustedes qué público más disperso. Críticos, disidentes, preparados y fariseos. Igual que hoy. Ustedes hagan una boda, no la suya, sino otra,
Y verán qué público más raro hay en las bodas. Usted ve unas señoras con unos vestidos que levantan la boina, como dicen en mi pueblo. Después ustedes ven unas señoras con unos zapatos y no sé qué, y no saben el Padre Nuestro a qué viene. Ay, porque es un compromiso social, porque después hay una chupadera de campeonato. ¿En qué situación estamos? Estamos entre estos disidentes, entre estos críticos, entre estos preparados y también entre estos fariseos. Porque si no bajamos la Biblia a la realidad de hoy, ¿para qué sirve, queridos hermanos? Aquí hay una cátedra de las más importantes del Evangelio en este discurso tan simplón aparentemente de hoy. Empieza un tremendo reto a la humanidad y este reto es siempre perenne, es siempre joven, llega hasta nosotros hoy. Esta gente siempre actuará lo mismo, se enfrentan a Jesús con el halago. ¡Ay, qué chulo eres, qué tal! Y después te mete la puñalada, ¿verdad? Le dicen, maestro, ¿cuándo llegaste? Se acaban de verlo. ¿Cuándo llegaste? Había atravesado 3 kilómetros de lago. Maestro, ¿cuándo llegaste? Es que ayer te buscamos, pero no te encontrábamos. Jesús, que conoce su dañada intención, estoy hablando de los hipócritas, no del pueblo sencillo, su hipocresía les contesta. Lamentablemente no me buscaban por el milagro que hice con la multiplicación de los panes, sino para hacerme rey y que les dé para siempre la bolsa solidaria. ¿Ustedes creen que nuestra gente del campo saben quién es, cuál es como decimos Manuel y yo, la catadura? La catadura, es decir, el nivel, el perfil de estos candidatos que regalan gorritas y regalan, ¿cómo se llama? Estas camisetas y regalan bolsas solidarias. ¿Saben quiénes son? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su catadura? Su perfil psicológico, moral, social, económico, político, ¿saben? Hoy en el Peladero leí una frase de Portillo que decía: cuando yo me presenté a diputado y vi lo bajos y corruptos que eran, dije, aquí tengo yo entrada. Así lo dice hoy el Peladero. Ustedes no me buscaban por el milagro, sino porque dijeron, ay, con este vamos a tener pan gratis todos los días, vamos a tener un rey misericordioso. Bien, el Padre me ha marcado, les dice él mirándoles a los ojos, con un poder que ustedes han visto y no han aceptado. Me ha marcado con su poder. No con el poder de un profetita por ahí, me ha marcado con su poder, no con las cualidades que tengo yo como hombre, que soy alto. Decir, estoy hablando de Jesús, no de mí, por favor. Que soy alto, que tengo buena voz, que soy predicador. No, no me ha dado ese poder, ese lo tengo yo naturalmente. Me lo enseñó mi mamá cuando era niño. Me ha dado su poder, el poder sobre todo lo creado. Yo estoy admirado porque he leído últimamente, y ya se lo conté, que hay 450 millones de galaxias y cada día desaparecen y vienen otras nuevas a la velocidad de la luz. 450 millones de galaxias. La nuestra es un punto en el infinito mundo. Este es su poder, lo tiene este hombre de pelo largo, de ojos brillantes, de 1,80 de estatura. Os ruego que procuréis el alimento que no perece. Y da la vuelta y se va. ¿Esta gente era interesada? ¿Sí o no? ¿Habrá siempre gente interesada en todas las religiones, en la nuestra, en la otra, ¿sí o no?
Cuando eligieron presidente a Kjell Langeru, ¿se acuerdan? Bueno, algunos sí, otros no, eran patojos. No sabe ni quién fue Kjell Langeru. No sabe ni quién fue la Gruesa, ¿cómo va a saber quién fue? Patojo. Pero las personas mayores, bueno, yo tenía un grupo allá que se me había metido en la Inmaculada, que se llamaban los Caballeros de Colón. Y cuando Kjell era caballero de Colón, entonces yo lo conocía ahí, lo saludaba, era un general del ejército. Y cuando salió presidente, se rellenó el grupo de los Caballeros de Colón. Vino un montón de gente porque él llegó varias veces al principio, después ya no le permitía seguramente, pero llegó. Pero se llenó. Si eran 30, de pronto aparecieron 100. ¿Qué andaban buscando? A ver si les daban un puestecito en el palacio o en los alrededores del palacio, que son mucho más amplios. También pasa eso en la religión, queridos hermanos. Yo puedo trabajar toda la vida como un sacerdote de barrio que soy y nunca tendré la dicha de hablar ni siquiera con el arzobispo, nunca he hablado con él, ni lo he molestado, ni le he pedido nada. Hay curitas que están todos los días a la puerta del arzobispo a ver si los cambia de parroquia o les compra zapatos nuevos. Así de simple. Fíjense, lástima que me oyen, hombre. No hay un cura en Guatemala del clero que no desee ser obispo, aunque sea más ignorante que un de estos que aparecen por ahí de vicepresidentes. Pero hay amigos, la ansiedad de poder y de lucro es tan grande que ha entrado también en el corazón de la Iglesia. Entonces, cuando Él les dice que buscan por interés, les dicen ellos, estos sencillos del pueblo, ¿qué tenemos que hacer para cumplir lo que Dios quiere? Y Jesús contesta, que creáis en el que Él os ha enviado. Y el que Él os ha enviado resulta que es este que os está hablando. Por lo tanto, por una dialéctica perfecta, que creáis en mí, que es lo que ellos no aceptaban. Ellos no pasaban de ser un profeta hijo del carpintero. Piden más. Uno que es político sabe que a un político cada vez le van a pedir más. Primero le piden la bolsa y después le piden la vida. Piden más milagros. Y uno dice, ¡qué cara! Usted mira su vida con otros ojos, como voy a decir después, con percepción extrasensorial, miran su vida, la vida de Guatemala, la vida que llevamos las familias, y con visión no sensorial del momento, sino extrasensorial. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Por este asoleado país, por este rico país, por este bello país y por tanta gente buena que hay, a pesar de todo, en este país. Solo nos fijamos en lo malo. A mí me molestó muchísimo que una persona vaya a hablar a la OEA, que tendrá que ver la OEA, o a Estados Unidos mal de su país, y que quiera ser presidente de este país. Para mí, murió. No, para mí, tengo mentalidad europea. Yo puedo hablar mal de mi familia en mi casa, o puedo hablar mal de Guatemala aquí, pero fuera no, queridos hermanos. Afuera tengo que glorificarla y darle gracias por todo lo que nos da a todos. Que hay un grupo de gente adversa, bueno, ya la pondremos en fila, y si no, como decía hoy el peladero hablando del capitán Lima, marero vivo, marero visto, marero muerto. Bueno, ese es el eslogan, ya lo sacaremos de circulación según la ley, no tenga pena. Jesús remonta el vuelo, pero ¿cuántos le pueden seguir si es un águila real? Pasa del maná, del milagro del desierto, que era un milagrito de tercera,
y se proclama el pan de la humanidad. Yo soy el pan de la humanidad, yo soy el pan vivo, el que me coma vivirá para siempre. Pero ¿quién puede entender esto? ¿Cuántos lo entendemos? Yo trato de entenderlo, ¿verdad? Voy a decirles una frase bonita, veraniega, porque hoy es un día precioso, en verso. Voy a decirle, si tú eres luz de mí mismo, si tú eres luz de mí mismo, porque de tu fulgor yo soy un rayo, pon, Señor, mi pensamiento en este sacramento. No en la Biblia, no en los curas, no en la institución iglesia. Ven ustedes qué claro hablo yo. Quizá pues ofenda a muchos oídos piadosos. Si tú eres luz de ti mismo y yo soy luz de mí mismo, porque de tu fulgor yo soy un rayo, tú me has iluminado, pon, Señor, mi pensamiento en este sacramento, no en otra cosa. Este es su testamento. Y cuando se muere la mamá y deja un poco de dinero, o el papá y deja mucho de dinero, el pensamiento no está en la caja que le compran una muy buena en funerales señoriales o funerales Reforma y un buen carro para llevarlo al cementerio de las Flores. En cuanto salen de allí están pensando en la herencia y le dejo más a este hijo que al otro y este me está paqueteando y al otro. Esto es la humanidad. Este es el pensamiento de la humanidad. Y hoy le decimos, pon, Señor, mi pensamiento en este sacramento. Qué petición más tonta la que yo pido hoy a esta comunidad, ¿verdad? Oh, tendré razón y tenía él razón. ¿Qué está pidiendo Jesús? Está haciendo un cambio de religión. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué pide? Que tú cambies para entenderlo a Él. No entender al predicador, entenderlo a Él. No para entender el conglomerado de leyes y de normas y de encíclicas que tiene el magisterio de la Iglesia, entenderlo a Él simplemente. Yo soy el pan de la vida, nada más. Cuando encuentres esta sencillez, entenderás la nueva religión. Di, dame, Señor, más entendederas, porque sabemos mucho de Biblia, a unos católicos, sabemos mucho de liturgia, de fiestas, de reuniones, de procesiones, pero hay percepción extrasensorial en nuestra vida. Sentimos realmente a Jesús y lo sentimos en este sacramento. O hacemos biografías rimbombantes de Él como hacen los predicadores, levantando los brazos y tocando todas las guitarras del universo. Miren, hay dos percepciones sensoriales. Una percepción sensorial y otra percepción extrasensorial. La mayor parte de la gente vive una percepción sensorial. Ven lo que ven los ojos, lo que sienten los oídos y lo que gustan las papilas gustativas, ¿verdad? Para mucha gente la vida no es nada más que vestir bien, comer bien y trabajar todo lo que se pueda si te dan buen sueldo y robar todo lo que se pueda si te dan buen sueldo para poder mantener el estatus. Porque así es, queridos. Os estoy diciendo algo extraño. Ayer nos sacó este patojo José, a los padres de Tiblo, que somos honestos y justos, de un problemón con dos empleados que echamos. Fueron al Ministerio de Trabajo y tenemos que vender la iglesia para pagar las prestaciones que ellos pedían. Y este patojo me sacó del problema con una elegancia de abogado de campeonato. Pero la gente tiene una dosis de sinvergüenza que se llama visión sensorial. Solo se ven así. Y decía uno de ellos, es que yo he dado la vida en esta iglesia. No, tú te has dado, le dije, la buena vida a costa nuestra en esta iglesia y del pueblo. Vean qué respuesta. Porque se le daban todas las prestaciones sin merecer ninguna. Y el abogado le dijo, bueno, si usted quiere más, porque usted no está dentro de la ley,
ha mentido, también nosotros le vamos a pedir una cosa muy simple. Usted va a pagar la casa que se le dio durante 16 años, un baño que ya quisiera yo tenerlo, que le hizo Alfredo, es testigo, un luz, televisión, comida, se le dio comida durante por lo menos 14 años, usted va a pagar eso. Solamente de casa va a pagar 90.000 quetzales. El muchacho empezó a palidecer, a bajar el tono, hasta que aceptó las prestaciones justas que tenía que darse. Bien, queridos hermanos, esto es para informarles de que la percepción sensorial es aquella que solo ve en una mujer la minifalda. La minifalda de arriba o la minifalda de abajo, porque ahora también minifalda de arriba, ¿verdad? O solamente ven en un país a la gente que se dedica al negocio y al mal tráfico. No ven el montón de gente honesta, trabajadora, buena que sostiene el país. Bien, no ven nada más que a través de los sentidos lo que gusta, lo que es agradable al paladar. No ven nada más que la apariencia externa, el vestido, la elegancia. No ven el corazón. Por eso hay otra, para entrar en el mundo de Dios hay la percepción extrasensorial. Usted siente a los demás por dentro. Usted no puedes exigirle a tu esposa, con la que llevas 30 años, que tenga el cuerpo que tenía cuando se casó contigo, que tenía 20. Mira el tuyo, y las varices que tienes, míratelas de noche cuando te acuestas. Pero mira cómo habéis crecido los dos en amor, en compañía, en hacer una casa, en tener tantas cosas, porque la gente que trabaja llega a tener muchas cosas, a veces más de las que necesita. Sientes a los demás de tu familia, a la gente que te rodea, por dentro, no por fuera. ¿Será capaz un patojo de 20 años de ver una muchacha de 20 años por dentro antes de que por fuera? Yo conocí a un muchacho guapísimo, pero fue en España. Era campeón de decathlon en la universidad. Era un químico fenomenal. Y la esposa, yo los casé recién ordenado sacerdote. Él iba a enseñarnos a tirar la jabalina, a saltar, a jugar a hockey, bueno. Y cuando me presentó a su novia, yo me quedé mirándole el alto, guapo, y él era pues una muchacha, pues sencilla, ¿verdad? Más bien bajita, más bien feíta, estaba buenísima para ser superiora de un convento de monjas. Justo. Y claro, él me vio la mirada y después de que se fue la novia me dijo, ¿no le gustó mi novia? Sí, está muy bien. Y le dije yo, pero es un poquito así. Y me dijo, es que yo no estoy viéndola físicamente solamente, padre. Yo la estoy viendo por dentro y es una mujer fenomenal. Efectivamente, era una mujer fenomenal. Pero no era 90, 60, 90, ¿qué le vamos a hacer? Visión extrasensorial, ver a los demás por dentro, qué difícil. A mí me dicen muchas veces que yo soy tonto, que no sé qué, que a la gente que le doy, que le... Sí, lo que pasa es que yo veo a la gente por dentro. Antes de entrar aquí me estaba hablando un borrachín, hermano, del que a ustedes le dijimos que no le den, que le cuide el carro, el gordito ese que es para chupar, venía a pedirme que no sé quién es o cuatro, ahí hay testigos, ¿verdad? Entonces, yo le hablo, otro le dice, vete al diablo, venía con tragos, ¿verdad? Vete al diablo, no, hay que ver a la gente por dentro. Ustedes valoran la fe por dentro que tienen, el amor por dentro que tienen, valoran la sensibilidad que tienen, la belleza interior que tienen. Si ustedes ven así por dentro su cuerpo, su alma y su divinidad, su persona, podrán ver las estrellas de otra manera, a los demás de otra manera, podrán sentir a Guatemala de otra manera, podrán sentir el valor del agua, sentir el valor de un pájaro que vuela y sentir la ilusión que da el vivir cada día. Si no, serán seres gregarios, amargados y llenos de complejos.
Miren, en la primitiva iglesia no había catedrales. En la primitiva iglesia no había aire acondicionado en las iglesias. En la primitiva iglesia no había Vaticano, ni 1.300 millones de católicos, pero tenían percepción extrasensorial, la percepción que les daba Jesús con su palabra y con su presencia, con el calor y con la fuerza de ser el pan de vida que comía todos los fines de semana, todos los sábados. Bien, ¿con qué suplimos hoy en general, en todas las religiones y en concreto en las cristianas? ¿Con qué suplimos hoy esto que no tenemos, esta percepción extrasensorial de Jesús y de su misión? Con programas de televisión. Usted abre la televisión y hay programas hasta de Perico los Palotes. Yo no sé dónde sacan el dinero. Perico los Palotes. No sé si saben quién es Perico los Palotes. El ignorante de la esquina, con corbata y con chaleco, pero ignorante de la esquina. Sabe cuatro fórmulas de la Biblia. Hoy abren ustedes cualquier instrumento público y oyen discursos apocalípticos donde Dios va a condenar a Guatemala por sus pecados y donde Dios va a mandar cualquier día un terremoto si no nos convertimos y donde Dios te va a dejar en la ruina si no pagas el diezmo. Esto es lo que suple, yo soy el pan de vida. Esto es lo que suple, yo soy el pan de vida. Miren, también lo suple con películas de Batman, pero películas de Batman religiosas, sobre el demonio y su poder, con miles de seminarios, de retiros, de reuniones, de colectas. Esto nos lleva a dividirnos más y más los cristianos, a hacer sectas, a hacer otras iglesias, a competir entre nosotros, a hacer una liturgia llena de vanagloria, después otra, después otro templo, después otro más grande. ¿Esto está en el mensaje de Jesús? ¿Está esto en el mensaje de Jesús? ¿O es una suplencia de falta de percepción extrasensorial, de sensibilidad? Pregunto, ¿quién saciará la insatisfacción del alma humana? ¿Quién saciará la insatisfacción de sus hijos? Usted les da un carro hoy y mañana le piden el que tiene usted. Usted después de trabajar 40 años se compró, qué sé yo, un pinche Audi. ¿Por qué es un pinche? Ah, pero usted le dio a una niña suya un carrito precioso, un Kia, para ir a la universidad y le dice, mamá, yo hago el ridículo porque todos los de nuestra clase social tienen Audi. Y usted la Audi la oye o la pone en su sitio a la patoja. ¿Quién saciará la insatisfacción humana? En religión estamos confundiendo la insatisfacción humana, la insatisfacción social, la insatisfacción económica, la insatisfacción familiar con la insatisfacción del alma. Y ninguna religión te va a quitar la insatisfacción del alma. Tienes que entrar en una visión de Dios extrasensorial. ¿Crees que alguna iglesia satisfacerá la insatisfacción del alma? No será Él solamente que está dentro de ti, no fuera de ti. No hay nada que sacie esta insatisfacción, queridos hermanos. Solo la amistad con Jesús, el divino Jesús. Yo soy el pan de vida, el que me come vivirá feliz, vivirá para siempre. Escúchenme, por favor, a mí, ya me están escuchando, ¿verdad? Pero ahora escúchenme un momento más. Necesitamos otro alimento, y Él dijo hoy, yo soy el pan de vida, quien viene a mí ya no tendrá hambre, y quien cree en mí jamás tendrá sed. Voy a terminar. Dos conclusiones. La primera, hay dos clases de hombres, dice hoy San Pablo en la carta a los Efesios. Hay dos clases del hombre.
El hombre viejo y el hombre nuevo. Yo siempre digo que no soy viejo, yo soy antiguo. Pero hay una cantidad de viejos de 20 años de campeonato. Miren, el hombre viejo anda por ahí vestido de joven. No estoy aludiendo a nadie, por favor. Con el último celular, un hombre deslumbrado por la sociedad de consumo que a lo mejor tiene 20 años. Si tú eres luz de ti mismo, dije hace un momento, no deslumbrado por el rayo de Dios, vas a tener muchos problemas. Si tú eres solamente luz de ti mismo y no te deslumbra el rayo de Dios, vas a tener muchos problemas, porque nunca tendrás por Señor mi pensamiento en este sacramento. Entonces vas a seguir siendo sin este sacramento. Fíjense lo que les digo. No les digo, vas a tener sin la Biblia, no. Les digo, sin este sacramento, el pan de vida, Jesús encarnado para hacerse tu alimento, si no lo aceptas vas a ser egoísta hasta el paroxismo, es decir, hasta la desvergüenza, obsesionado. Vas a ser un enfermo del alma hasta llenar todas las clínicas psiquiátricas de la ciudad. Vas a ser en el fondo un desesperado hasta la blasfemia, como hay tantos que blasfeman contra la Eucaristía. Rudos, vas a ser rudo. Descarados, vas a ser descarado. Mentiroso, vas a ser mentiroso. Cínico, vas a hacerte cínico. Y te vas a envilecer por todos los vicios que te programa solemnemente la televisión y la ciudad y los personeros de esta ciudad. Esta gente nunca entenderá a Jesús porque nunca lo tendrá en su alma. Está duro esto, pero ¿es verdad o no es verdad? Hay otro hombre, entre los cuales creo que estamos ustedes y yo en camino, el hombre nuevo. Tú lo conoces, porque está dentro de ti y es el que te trajo hoy, en medio de una cantidad de gente que hay en esta ciudad, a una misa que hoy está un poco vaciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mala hora, porque se acostaron tarde y porque no le dan importancia a lo que tiene importancia. Porque yo conozco gentes que vienen aquí a misa, que a lo mejor fueron a una boda, se acostaron a las 2 de la mañana y a las 8 están aquí porque tienen disciplina. Disciplina moral, disciplina social, etcétera, etcétera. Tú te conoces a ti mismo porque la luz del Señor te ha iluminado y al comerlo te ha dado la fuerza de vivir una vida que trasciende la temporal. Y dices en tu interior, porque tienes luz interior, yo soy un pecador, pero yo creo en ti. Esta es la diferencia. Qué simple, ¿verdad? Es una diferencia milimétrica. Pero yo soy un pecador como aquel otro. Pero la diferencia es que yo creo en ti. Y vivo por ti. Señor, tú eres enviado del Padre para salvarme. A mí personalmente. Dice San Pablo en ese vuelo de gigante. Pensó en mí, me creó y me salvó. En mí. Te dio vida, te dio una biología totalmente distinta a los millones de millones que han existido y existirán. No hay ninguno. Hay gente parecida, ¿verdad? Medio dobles, pero son distintos. Señor, tú eres enviado para salvarme a mí. ¿Qué vas a hacer tú por un Señor que te envió para ser tu Salvador? Señor, yo creo en tu iglesia, porque en ella, a pesar de los defectos que tenemos todos, encuentro lo bueno y también lo malo y me corrijo de lo malo buscando lo bueno. Yo creo en ti porque tú eres un Cristo que te das a medias. No, eres un Cristo que te das a enteras. Eres pujante, eres una fortaleza para mi cuerpo, porque me das tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad para hacerme una persona eterna.
Tú no permites que se falsee tu doctrina con fábulas de sociedad de consumo, como hay tanta gente que se ha llevado. Yo tengo una percepción extrasensorial y sé que aquí en esta iglesia yo encuentro el camino de salvación. Y tú eres tan perfecto que haces que aguante al Padre Francisco en sus breves sermones. Porque si yo les dijera todo lo que pienso, están aquí hasta mañana. Tú das hoy la solución. Y termino, consuélense, termino. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Si tú eres, termino con la frase Benito, luz de ti mismo y me has dado luz a mí mismo, me estás haciendo un hombre nuevo, porque de tu fulgor yo soy otra luz porque tengo tu fe. Pon, Señor, y termino mi pensamiento en este sacramento. Amén.